Aparte tenemos otros tipos de métodos que son los métodos estáticos. Vamos a ver un ejemplo nuevo para poder entender este tipo de métodos. ¿Sí? Vamos a crearnos una clase que vamos a llamar dinero. ¿Sí? Y vamos a crear una clase dentro de este archivo. En este caso va a ser una clase simple que vamos a llamar dinero. Bien, este va a ser nuestro módulo y vamos a llamar el módulo desde otro programa que vamos a llamar programa dinero. Así que importamos, vamos a usar un from dinero, import y la clase. Bien, esto lo vamos a dejar para después. Entonces los métodos estáticos son aquellos, de paso es un concepto similar a los métodos de clase, pero vamos a ver una diferencia fundamental. Los métodos estáticos son aquellos que no están ligados a ninguna instancia de la clase, ni tampoco dependen exclusivamente de los atributos de la misma. Y la diferencia entre un método estático y un método de clase es que no reciben ningún tipo de referencia de la clase y por lo tanto no pueden modificar el estado de esta. ¿Sí? Los métodos de clase sí pueden hacerlo, pero el método estático no sabe nada acerca de la clase. ¿Por qué motivo entonces usaríamos un método estático? Bien, vamos a ver un caso bastante sencillo. Supongamos que quiero tener una clase que me permita convertir un valor de una moneda a otra, por ejemplo de pesos argentinos a dólares. Entonces, en ese caso, lo que nosotros podríamos tener es un método que me permita pasar, en este caso sería pesos a dólar. Ese va a ser nuestro primer método. Y luego vamos a tener un método que se va a llamar dólar a pesos, que también va a tomar self. Bien. Entonces, imaginémonos este caso. Estos métodos, o estas operaciones, mejor dicho, que vamos a realizar mediante estos métodos, en realidad no deberían depender directamente de los atributos. ¿Por qué? Porque la conversión debería realizarse independientemente de los atributos. Yo simplemente lo que quiero es pasar aquí la cantidad de pesos que quiero convertir y debería devolver esa conversión. Entonces hay ciertas operaciones o cierta funcionalidad que algunas clases pueden tener y que no deberían depender de las instancias o de los métodos. ¿Sí? Yo quiero que esta sea una función general. Entonces en esos casos vamos a usar otro decorador, como hemos visto en el video sobre métodos de clase, que en este caso lo vamos a llamar, o mejor dicho se llama static method. Y con este decorador le estamos diciendo a nuestra clase que el siguiente método es un método estático. Entonces en nuestro caso lo que vamos a hacer es vamos a devolver, ¿sí?, la cantidad de pesos por el valor que está actualmente en la moneda, que es 0.00, y vamos a agregarle un par de 3, ¿sí? Sería un 3 periódico, ¿sí? E inversamente, aquí es más fácil, vamos a devolver, ¿sí? En este caso vamos a cambiar self por dólar. Vamos a devolver el valor del dólar por 300. ¿Sí? Dicho sea de paso, es un estimado, pero pueden ajustarlo a los valores actuales. Y aquí también vamos a decirle que esto es un método static. ¿Sí? Es un método estático. Bien. Perfecto. Entonces vamos a dejar nuestra clase así como está. Vamos a ir a nuestro programa. ¿Sí? Hemos hecho ya la importación. Y ahora vamos a llamar a ese método estático. Vamos a guardar el resultado primeramente en una variable monto pesos. Y la llamada se realiza de la misma forma que un método de clase. Tomamos el nombre de la clase, agregamos un punto y utilizamos la función estática de la forma que deseamos. En este caso sería dólar a pesos y vamos a pasar 40 dólares para que nos calcule el monto. Entonces aquí abajo vamos a imprimir una cadena de formato y vamos a decir 40 dólares son... y agregamos el monto pesos. A ver, monto pesos. E indicamos pesos. Bien, ejecutamos. Y tenemos entonces 40 dólares son 12.000 pesos. Bien, podemos incluso agregar aquí el signo si lo deseamos. Sí, quizás es un poco redundante porque después dice pesos, pero es un detalle.
Entonces tenemos un método estático que no requiere que yo cree un objeto o una instancia de dinero, sino que directamente me permite hacer la operación con la clase que tiene una función o un método que podríamos llamar de utilidad, ¿sí? Y eso es un método estático, no depende de una instancia y no está conectada tampoco con las instancias de la clase, sino que directamente me permite ejecutar funciones que están aisladas de la estructura de la clase, ¿sí? Efectivamente yo podría tener un método init o podría crear atributos, pero en este caso, para simplificar la explicación de los métodos, lo dejamos solamente así. Vamos a ver que podemos hacer lo inverso. Yo puedo tener aquí monto dólares y vamos a usar la otra función. Y aquí debería darnos aproximadamente un peso, ¿sí? Un dólar, perdón. Entonces vamos a decir son monto dólares. Bien, entonces si ejecuto voy a obtener 300 pesos, son 0,9 periódico dólares, ¿sí? Si lo deseamos podríamos ajustar un poquito este método como para que nos dé un valor no con tantos decimales, ¿sí? Para ello podemos usar la función round. Vamos a usar round. Esta es la expresión que yo quiero redondear y luego la cantidad de decimales, que serían 2, ¿sí? Vamos a probar una vez más. Y ahora me devuelve 1.0 dólares, ¿sí? Entonces en este caso toma esos 9 periódicos y los ajusta a 1, así tenemos una versión un poquito más fácil de leer. Entonces, métodos estáticos nos permiten a nosotros definir estos métodos internos que funcionan más como funciones de utilidad, si queremos pensarlas de esa forma. No están ligados a las instancias de las clases y tampoco modifican el comportamiento de la misma.